El tema que vamos a ver es el cuadro de posición de proposiciones. Bueno, que ya vimos, pero se los dejo grabado. Pero antes de verlo, vamos a recordar un poquito que cuando vimos nosotros los diferentes tipos de proposiciones, habíamos visto que principalmente había cuatro. Proposiciones universales afirmativas, proposiciones universales negativas, proposiciones particulares afirmativas y proposiciones particulares negativas. Les había dado así como que algunas palabras para que las supieran identificar. Por ejemplo, universal afirmativa, vamos a encontrar todos o todas, pero vemos que también los, las, cada, cualquier, 100% también se refiere a universal afirmativa, pero la palabra que más utilizamos es todos o todas. Para universal negativa va a ser ningún, ninguno, ninguna. En el ningún ya está incluido lo universal y lo negativo. La negación ya está incluida en la palabra ningún. Es como si dijéramos todos no. Particulares afirmativas las vamos a identificar por la palabra algunos. Algunos o porcentajes o expresiones como la mayoría, casi todos, casi nadie, una parte, 2/3 partes. Pero la palabra que más utilizamos es algunos. Y particulares negativas, algunos no. Es decir, igual una parte particular y negativo de que vamos a negar. Algunos, mi sujeto y no, y lo que le vaya a negar. Habíamos visto que estos cuatro tipos de proposiciones los podíamos esquematizar. Y eso lo vimos en el tema de lo que es la lógica de clases. Todo SSP se refiere a una proposición universal afirmativa. Ningún SSP se refiere a una proposición universal negativa. Algún SSP se refiere a una proposición particular afirmativa y algún S no SP se refiere a una proposición particular negativa. En el tema de la lógica de clases ya les había explicado el porqué de cada uno de estos esquemas. Aquí esto es vacío. Aquí esto es vacío porque todo bisujeto cumple con la característica del predicado. Aquí el vacío queda en este pedacito en donde se conectan sujeto y predicado, queda vacío porque el sujeto no tiene nada que ver con el predicado. Ningún SSP. Algún SSP, es decir, de todos mis sujetos, algunos tienen las características del predicado. Por eso el tachecito se pone dentro de esta partecita en donde coinciden sujeto y predicado. Y algún S no SP, el tachecito se pone aquí afuera, en los sujetos, en el sujeto. Algunos de mis sujetos no entran en esta partecita o en esta característica que me indique mi predicado. Por ejemplo, todo ser humano es racional. Todos los seres humanos entran en esta partecita que coincide con mi predicado. Ser humano, racional. Como todos son racionales, todos entran aquí. Ningún ser humano es inmortal. Ser humano, inmortal. Como no hay relación entre ser seres humanos y ser inmortales, porque pues algún día nos vamos a morir, pues obviamente esta partecita en donde coinciden sujeto y predicado va a quedar vacía, porque mi sujeto no cumple con la característica del predicado. Algún SSP, por ejemplo, algunos seres humanos son hombres. De todos mis sujetos, de todo mi sujeto, algunos seres humanos, mi predicado sería ser hombres. Algunos de mis sujetos sí cumplen con esta característica de ser hombres, y entonces eso lo voy a señalar aquí con un tachecito para indicar que algunos de todos estos sujetos sí entran en esta característica de mi predicado, que es ser hombres. Y si yo aquí digo algunos seres humanos no son hombres, aquí lo que voy a indicar es con un tachecito los que no tienen la característica de este predicado, ser humano y hombre. Es decir, aquí entrarían los que no son hombres. Habíamos visto, bueno, ya les había explicado este esquemita, entonces que todo ese SP es proposición universal afirmativa y lo simbolizamos con una A. Ningún SSP es una proposición universal negativa y lo vamos a simbolizar con una E. Algún SSP es una proposición particular afirmativa y lo vamos a simbolizar con una I. Y algún S no SP es una proposición particular negativa y lo vamos a simbolizar con la letra O. Entonces, estos cuatro tipos de proposiciones los simbolizamos como A, E, I, O. Y
De eso nosotros sacamos un cuadrito. Ajá. Uy, sacamos un... realizamos un cuadrito. Ajá. Universal afirmativa, universal negativa. Particular afirmativa, particular negativa. Se los voy a poner aquí a un ladito. Les puse la A que representa, la E a que representa, y también les puse la esquemita de los diagramas. Ajá. Entonces, en este cuadrito tenemos acomodados los 4 tipos de proposiciones que nosotros podemos tener. Ajá. Universal afirmativa con universal negativa son proposiciones contrarias. Particular afirmativa con particular negativa son proposiciones subcontrarias. Ajá. Universal afirmativa con particular afirmativa son subalternas. Lo mismo que universal negativa con particular negativa también son subalternas. Ajá, esta relación es así. Ajá. Ahora, también podemos tener universal afirmativa con particular negativa y estas van a ser contradictorias. Lo mismo que universal negativa con particular afirmativa también va a ser contradictoria. Entonces, de acuerdo a esta relación, a esta forma en cómo se van relacionando las diferentes proposiciones con las otras, esta con esta, esta con esta, esta con esta, igual esta con esta, esta con esta, esta con esta, estas dos, o sea, todas, pues, tenemos unas reglas, ajá, que siempre se cumplen. Y lo hagamos con cualquier ejemplo que lo hagamos, se van a cumplir. Entonces, tenemos nuestro cuadro de oposición de proposiciones y vamos a ir viendo las reglas, ajá. De las contrarias, vamos a ver universal afirmativa con universal negativa. De las proposiciones contrarias, son iguales en cantidad, es decir, las dos son universales, pero son diferentes en su cualidad, es decir, una es afirmativa y la otra es negativa. La regla de estas proposiciones es que sí pueden ser falsas al mismo tiempo, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Es decir, sí puede ser esta falsa y puede ser esta falsa. Pero si en el caso de que esta sea verdadera, esta va a ser falsa. O en el caso de que esta sea falsa, esta va a ser verdadera. Lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. Ajá. Se los volví a escribir aquí, contrarias a E y la regla. Pueden ser falsas al mismo tiempo. Por ejemplo, si decimos que todo ser humano es respetuoso, esto es falso. Ajá. Porque hay unos seres humanos que son que no son nada respetuosos. Ajá. ¿Cuál sería la contraria? Decir que ningún ser humano es respetuoso. Y esto también es falso. Ajá. ¿Por qué? Pues porque hay seres humanos que sí son muy respetuosos. Ajá. Entonces, aquí las dos contrarias, la universal afirmativa y la universal negativa, son falsas. Ajá. Otro ejemplo, si decimos que todo gato es negro, esto es falso. Ajá. Y es falso porque pues hay gatos blancos, hay pintos, hay amarillos, hay grises, etcétera. Pero también sería falso si nosotros lo decimos al contrario, es decir, que ningún gato es negro. Esto es falso, ajá, porque sí hay gatitos negros. Entonces, pueden ser falsas al mismo tiempo, ajá. Si decimos que todos son algo o que ninguno es algo, pueden ser falsos. Igual aquí yo tengo que toda ave vuela, ajá, eso es falso, porque por ejemplo en el caso de las avestruces y los pingüinos, pues ellos no vuelan. Pero si yo digo que ninguna ave vuela, también es falso, porque hay un montón de aves y de hecho la mayoría de las aves pues sí vuelan, ajá. Pero si yo digo que todas vuelan o que ninguna vuela, las dos son falsas. Entonces, pueden ser falsas al mismo tiempo, sí, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y vamos con otros ejemplos. Todo ser humano es mamífero y esto sí es verdadero. Ajá, nosotros pertenecemos a la clasificación de los animales mamíferos. Eso es cierto. Entonces, si yo digo que ningún ser humano es mamífero, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque aquí, esto si se fijan, ser mamífero sí es algo esencial al ser humano. Entonces, cuando yo niego esta característica que sí es esencial al ser humano, pues obviamente va a ser falso. Ajá. Yo no puedo decir que los seres humanos no somos mamíferos. Todo ecosistema alberga vida. Ajá. O sea, me refiero a diferentes tipos de vida. Ajá. Esto es cierto, ajá, en cualquier ecosistema al que nos vayamos del planeta, vamos a encontrar nos vamos a encontrar con algún tipo de vida. Entonces, esto es cierto, porque
Esto es una característica esencial de los ecosistemas, que tienen vida, que albergan muchos tipos de vida. Entonces, si yo le niego esta característica esencial al ecosistema, pues va a ser falso. Si yo digo que ningún ecosistema alberga vida, eso es falso. Por último, todo ser humano es inmortal. Esto es falso. Eh, es falso porque pues los seres humanos sí nos vamos a morir. Algún día, a lo mejor unos viejitos, otros jóvenes, otros pues más o menos, pero nos vamos a morir. Entonces no podemos decir que somos inmortales. Entonces, si yo digo que todo ser humano es inmortal, es falso. Cuando yo digo que lo contrario, que ningún ser humano es inmortal, esto es verdadero. Entonces, si se fijan, aquí, si esta es verdadera, esta es falsa. Si esta es verdadera, esta es falsa. Si esta es falsa, esta es verdadera. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Pueden ser falsas al mismo tiempo, como en estos casos, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Si una es verdadera, la otra es falsa. Si una es falsa, la otra es verdadera. Si ponen atención, generalmente, o bueno, cuando son falsas al mismo tiempo es cuando estamos hablando de características que no son esenciales a mi sujeto. Por ejemplo, el ser respetuoso no es algo esencial a los seres humanos. Hay unos que sí son y hay otros que no son. El ser negro, el ser de color negro, no es algo esencial a los gatos. Hay unos que sí son y hay otros que no son. El volar no es algo, no es una característica esencial a las aves. Es una característica muy común en la mayoría de las aves, pero no es una característica esencial de todas las aves. Entonces, eh, por eso pueden ser aquí falsas al mismo tiempo. Cuando yo tengo características que no son esenciales a mi sujeto, es en donde yo me puedo encontrar con que las dos contrarias, universal afirmativa y universal negativa, son falsas. Pero si yo me encuentro con una característica que sí es esencial a mi sujeto, entonces una va a ser verdadera y la otra va a ser falsa. O si me encuentro con una característica, aquí por ejemplo, que decimos que los seres humanos no son mortales, es decir, cuando yo encuentro una característica que para nada la cumplimos en el sujeto, pues obviamente que una va a ser verdadera y la otra va a ser falsa. Entonces, esta es la primera, el primer tipo de relación de nuestro cuadro de oposición. Cómo se relacionan universal afirmativa con universal negativa. Cómo se relacionan las contrarias. Pueden ser falsas al mismo tiempo, pero no verdaderas al mismo tiempo. Falsa y falsa, o verdadera y falsa, o falsa y verdadera. Vamos con la siguiente relación, que es la de las subcontrarias. Es decir, ahora vamos a ver las particulares afirmativas, cómo se relacionan, o bueno, cuál es la regla que tiene con las particulares negativas. Y esas son las subcontrarias. Aquí las tenemos. Y, o, de las subcontrarias. Particular afirmativa, particular negativa. Van a ser iguales en su cantidad, es decir, las dos son particulares, pero son diferentes en su cualidad, es decir, una es afirmativa y la otra es negativa. La regla de estas, de las particulares, afirmativa y negativa, es que sí pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Estas al contrario, estas sí, al contrario de las otras, que podían ser falsas al mismo tiempo, pero no verdaderas al mismo tiempo. Este es al revés. Sí pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. Y ahí vamos con los ejemplos. Aquí les repetí lo mismo de las subcontrarias y o pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no falsas al mismo tiempo. Ejemplo, particular afirmativa. Y si se fijan, tomé el mismo ejemplo, los mismos ejemplos que yo ya había tomado aquí en todos, en las universales, humanos respetuosos, gatos negros, aves que vuelan, etc. Algunos seres humanos son respetuosos, eso sí es cierto. Algunos seres humanos no son respetuosos, eso también es cierto. Otro ejemplo, algunos gatos son negros, eso sí es cierto. Algunos gatos no son negros, eso también es cierto. Algunas aves vuelan, eso sí es cierto. De hecho, la mayoría de las aves vuelan. Pero también es cierto cuando yo digo que algunas aves no vuelan. Esto también es cierto. Entonces, si se fijan, van a ser ciertas
cuando mi característica no es esencial a mi sujeto. Ajá, cuando la característica que yo expreso en el predicado no es esencial en el sujeto. Ajá. Igual si yo aquí dijera, por ejemplo, una característica que no es esencial en los seres humanos es que seamos de ojos cafés. Entonces, si yo digo que algunos seres humanos tienen ojos cafés, es cierto, pero también va a ser cierto cuando yo diga que algunos seres humanos no tienen los ojos cafés. Ajá. Entonces, si se fijan, aquí van a ser verdaderas cuando lo que se expresa en mi predicado no sea esencial a mi sujeto. Y cuando digo que no sea esencial, quiero decir que unos lo cumplen y otros no. Ajá. Ahora, dice que no pueden ser falsas al mismo tiempo. Cuando yo digo que algunos humanos son mamíferos, esto sí es cierto. Ajá. Y cuando digo que algunos humanos son mamíferos, no estoy diciendo que algunos otros no. Simplemente estoy diciendo que el grupo de, no sé, en algunos humanos son Aristóteles y Sócrates. Ajá. Esos son algunos humanos y es cierto que son mamíferos. Ajá. Esto ahorita con el cuadrito se los explico cuando hagamos ahorita unos ejemplos aquí. Pero si yo digo que algunos humanos no son mamíferos, esto va a ser falso. Ajá. ¿Por qué? Porque esta característica es esencial a mi sujeto. Entonces, cuando yo la niego, pues obviamente que va a ser falso. Lo mismo aquí, algunos ecosistemas albergan vida, eso es cierto. Pero si yo digo que algunos ecosistemas no albergan vida, eso es falso. Ajá. Porque una característica esencial de los ecosistemas es que sí albergan vida. Ahora, si hacemos lo mismo con el que teníamos aquí con el ejemplo, algunos seres humanos son inmortales, sería falso. Porque ninguno, ajá, luego me decían, es que Superman, pues yo no sé cómo es el cómico, qué pase, pero unos me decían que Superman, otros decían que no, que Superman sí se moría, pero bueno, estamos hablando de cosas reales, ajá. Si yo digo que algunos seres humanos son inmortales, es falso, ajá. Si yo digo que algunos seres humanos no son inmortales, eso también, eso sí es verdadero, ajá. Y con que yo diga que algunos no son inmortales, no estoy diciendo que los otros no. Es como si yo dijera Juan y Pedro no son inmortales. Entonces, Juan y Pedro son algunos seres humanos, ajá. Eso retomando a lo mejor un poquito el ejemplo que había hecho acá al último. Entonces, ya vimos la relación de las contrarias. Universal afirmativa, universal negativa. Pueden ser falsas al mismo tiempo, pero no verdaderas al mismo tiempo. Ahora, particular afirmativa con particular negativa. Pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. Ajá. Ahora vamos con las subalternas y en estas hay como más o menos 4 reglas. Ajá. Las subalternas son universal afirmativa y particular afirmativa, universal negativa y particular negativa. Ajá, vamos con unos ejemplos. De las subalternas que veíamos que son esta y esta y esta y esta. Ajá, o sea, esta con esta y esta con esta. Aquí lo vuelvo a poner. A, I, E, O. Son iguales en cualidad, es decir, estas dos son afirmativas, son iguales, y estas dos son negativas, o sea, son iguales en cualidad, ajá, pero son diferentes en su cantidad, es decir, en el caso de estas, una es universal y la otra es particular, y en el caso de estas también una es universal y la otra es particular, ajá. Entonces eso nos referimos con que son iguales en cualidad, afirmativas, pero diferentes en cantidad, universal, particular. Iguales en cualidad, negativas, pero diferentes en cantidad, universal, particular. Ajá. Ahora ahí vamos con las reglas. Son 4 reglas y ahorita vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Regla número 1. De la verdad de la universal se sigue la verdad de la particular. Es decir, aquí vamos, regla 1. De la verdad de la universal se sigue la verdad de la particular. Es decir, si esta es verdadera, esta va a ser verdadera. Si esta es verdadera, esta también va a ser verdadera. Ajá. Ejemplos. Todo ser humano es vertebrado. Eso es cierto. Algún ser humano es vertebrado. Eso es cierto. Ajá. Aquí es como si yo dijera Chuchito, que es un ser humano, es vertebrado. Ajá. Las mujeres, que son seres humanos, son vertebrados. Ajá. O sea, cuando yo digo que algunos, no estoy diciendo que los otros no. Entonces, si digo que todos son vertebrados, entonces ese algunos también va a ser cierto. Ajá, también van a cumplir con esta característica. Toda ave es ovíparo. Esto es cierto. Algunas aves son ovíparos. Ajá. Es decir,
también va a ser cierto. Y cuando yo digo que algunas aves, no me estoy refiriendo a que algunas no. Es como si yo aquí dijera los búhos. Ajá. Si yo digo que toda ave es ovíparo, es como si dijera que los búhos, que es un grupo más pequeño, o bueno, menos universal que aves, pues también van a ser ovíparos. Ajá. Ahora ya vimos ahí, ahora vamos a ver ejemplos de o, ajá, es decir, de las negativas. Ninguna persona es inmortal, esto es cierto, ajá. Cuando yo digo que algunas personas no son inmortales, esto también es cierto, ajá. Y cuando yo me refiero aquí a algunas personas, este, hagan de cuenta que es como si yo estuviera diciendo, no sé, por ejemplo, los viejitos no son inmortales, ajá. Es como si tuviera aquí las mujeres, que son un grupo de personas, ajá, no son inmortales. O sea, cuando yo digo que algunas personas no, o que algunas personas sí, no me estoy refiriendo que al otro, a que a las que quedan fuera no, ajá, o sí, dependiendo de cuál sea el caso, acá o acá, ajá. Entonces, si esta es verdadera, esta va a ser verdadera. Igual, ninguna ave es felino, esto es verdadero. Algunas aves no son felinos y eso sigue siendo verdadero. Y aquí en algunas aves es como si yo dijera, los búhos no son felinos, ajá, porque los búhos son algunas aves, algunas de todo el grupo de las aves, ajá. O como si yo dijera, los buitres no son felinos. Es decir, esto es cierto, ajá. Cuando yo digo que algunas aves no son felinos, no estoy diciendo que las otras sí. Entonces, si la universal es verdadera, la particular va a ser verdadera. Si la universal es verdadera, la particular va a ser verdadera. Y esa es la relación de las subalternas, A, I, E, O. Pero esa es apenas la primera regla. Vamos con la segunda regla. La segunda regla nos dice que de la verdad de la particular se sigue la verdad o falsedad de la universal. Ajá. Y aquí vamos también con otros ejemplos. Es decir, ahora voy a empezar con la particular y vamos a ver cómo va a ser la universal. Ajá. Algunas personas son inteligentes, esto es cierto. Pero si esto yo lo convierto a universal, sería todas las personas son inteligentes y esto sigue siendo cierto. Ajá. Porque la inteligencia es algo esencial a las personas. Ajá. Pero si yo digo que algunas personas son mujeres, esto es cierto. Ajá. Pero si yo esto lo convierto a universal y digo que entonces todas las personas son mujeres, pues esto va a ser falso. Entonces, a eso nos referimos con que de la verdad de la particular se sigue la verdad o falsedad de la universal. En este caso, la particular fue verdadera, la universal fue verdadera. En este otro caso, la particular fue verdadera, la universal fue falsa. Ajá. Si se fijan, pasa lo mismo si ponemos atención a lo que es lo esencial del predicado al sujeto y lo que no es esencial del predicado al sujeto. Ajá. Ahora vamos con las negativas. Algunos animales no son plantas. Esto es cierto. Ajá. Y cuando yo digo que algunos no son algunos animales no son plantas, no estoy diciendo que los otros sí. Es como si yo dijera los jaguares, que son algunos de los animales. Los jaguares no son plantas, es verdadero. Ajá. Entonces, algunos animales no son plantas. Pero si yo lo convierto a universal, me va a quedar ningún animal es planta. Y esto es verdadero. Ajá. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver planta con animal. Ajá. Son del tipo de estas. Ninguna es SP. No hay relación entre sujeto y predicado. Entonces, si esta es verdadera, la universal va a ser verdadera. Pero también tenemos casos en donde la particular es verdadera y la universal va a ser falsa, perdón. Por ejemplo, si yo digo que algunos animales no son felinos, esto es cierto. Ajá. Porque tenemos aves, tenemos ballenas, tenemos cánidos, tenemos un montón de animales que no son felinos. Ajá, entonces cuando yo digo que algunos animales no son felinos, pues es cierto. Pero si esto yo lo convierto a universal y entonces digo que ningún animal es felino, entonces eso se vuelve falso. Ajá, porque entonces, ¿dónde entrarían pues, los felinos, que sí son animales y pues que sí existen? Ajá. Entonces, esta es la segunda regla, que es la que me dice que de la verdad de la particular se sigue la verdad de la universal. De la verdad de la particular se sigue la verdad de la universal. Pero también se puede pasar
que de la verdad de la particular se sigue la falsedad de la universal. De la verdad de la particular se sigue la falsedad de la universal. O sea, puede ser de las dos formas. Ajá. Vamos con la siguiente regla. La regla número 3 nos dice que de la falsedad de la universal, de la falsedad de la universal se sigue la verdad o falsedad de la particular. Es decir, si esta es falsa, esta puede ser falsa o verdadera. Si esta es falsa, esta puede ser falsa o verdadera. Ajá, y lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. La universal. Todo ser humano tiene piernas. Esto es falso. Ajá, porque hay personas que nacen por alguna condición, por alguna situación, nacen sin piernas, o hay personas que pues pierden las piernas por algún accidente o algo así. Entonces, si yo digo que todo ser humano tiene piernas, es falso. Pero si yo digo que algunos seres humanos tienen piernas, pues esto sí es verdadero. Ajá, porque sí hay personas y en su mayoría pues tenemos piernas. Entonces, de la falsedad de la universal se sigue la verdad de la particular, pero también puede ser al revés, puede ser otro resultado. De la falsedad de la universal se puede seguir también la falsedad de la particular. Todo ser humano vuela, esto es falso. Ajá. La particular me diría que algunos seres humanos vuelan y esto es falso. Ajá. O sea, si se fijan aquí, esta es falsa porque lo que está en mi predicado no es algo esencial a mi sujeto, es más, ni siquiera tiene que ver con mi sujeto, no es ni siquiera que no es esencial, es que ni siquiera tiene que ver con mi sujeto. Obviamente aquí nos estamos refiriendo a volar de manera natural, ajá, no en avión, ni en parapente, ni en helicóptero, ni en nada de eso. Entonces, cuando esta es falsa, también puede suceder que si yo lo convierto a una proposición particular, va a ser falsa, ajá. Ahora vamos con las negativas. Si yo digo que ningún ser humano tiene piel oscura, esto es falso. Ajá. Pero si yo digo que algunos seres humanos sí tienen piel oscura, ay, qué mensa. A ver, espérenme. Aquí me comí el no, porque es particular negativa. Entonces, si yo digo que ningún ser humano tiene piel oscura, esto es falso. Porque hay personas que sí somos de piel oscurita. Ajá. Pero si yo digo que algunos seres humanos no tienen piel oscura, esto es verdadero. Ajá. Porque hay personas que tienen la piel muy blanca. Ajá. O que no la tienen oscurita. Ahora otro ejemplo. Ningún ser humano es vertebrado. Esto es falso. Y si yo digo que algunos seres humanos no son vertebrados, sigue siendo falso. Ajá. Si se fijan aquí, esta característica, como sí es esencial al ser humano, cuando yo la niego, es falso. Entonces, cuando niego una característica esencial a mi sujeto, pues va a ser falso. Entonces aquí tenemos la tercera regla de la falsedad de la universal, se puede seguir la verdad o la falsedad de la particular. De la falsedad de la universal se puede seguir la verdad o la falsedad de la particular. Aquí ustedes nada más pongan atención, si mi característica que yo estoy dando en el predicado es esencial al sujeto. Cuando nosotros negamos una característica esencial a mi sujeto, pues obviamente que, ay, se me va a acabar el tiempo, va a ser falso, ajá. Cuando no sean esenciales, pues ahí sí podemos tener resultados iguales. Vamos con la cuarta regla de estas, ajá. La cuarta regla dice que de la falsedad de la particular se sigue la falsedad de la universal. Es decir, y aquí, si se fijan, cuando la particular es totalmente falsa, si yo lo hago en universal me va a dar siempre falso. Ajá. Algunas personas son extraterrestres, es falso. Si yo lo convierto a universal, sería todas las personas son extraterrestres, es falso. Algunas plantas son animales, es falso. Si yo lo convierto a universal, sería todas las plantas son animales y sigue siendo falso. Vamos con las negativas. Algunos indígenas no son seres humanos. Esto es falso. Ajá. Y si yo lo convierto universal, sería ningún indígena es ser humano y esto es falso. Ajá. Por último, algunas mulas no son híbridos. Ajá. Y esto es falso. Entonces, que yo diga ninguna mula es híbrido es falso. Es decir, si la particular es falsa, cuando yo la convierta a universal, o bueno, ver la relación con la universal va a ser falsa también. Ajá. Y esto ustedes háganlo con
Si hacen una proposición particular, ya sea afirmativa o negativa, que sea falsa, conviértanla a la universal, sea afirmativa o negativa, y les va a dar falso. Ajá. Entonces ya tenemos las 4 reglas de las subalternas, ajá, que son esta con esta y esta con esta. Ahora vamos con las contradictorias, que son A, O e I. Ajá. De las contradictorias, A, O e I, no son iguales ni en su cantidad ni en su cualidad. Es decir, universal, estamos tomando en cuenta obviamente que las contradictorias son A, O y I. Ajá. Universal, particular, afirmativa, negativa. Universal, particular, negativa, afirmativa. Entonces, por eso decimos que no son iguales ni en cantidad ni en cualidad. Universal, particular, afirmativa, negativa. Universal, particular, negativa, afirmativa. Ajá. Y la regla, la única regla que tienen estas es que no pueden ser ni verdaderas al mismo tiempo ni falsas al mismo tiempo. Aquí se los volví a escribir y aquí van los ejemplos. Todo ser humano es mortal. Esto es cierto. Ajá. Quiere decir que nos vamos a morir. La contradictoria sería algún ser humano no es mortal. Y esto es falso. Ajá. No puedo decir que, pues, que haya unos que sí, que no son mortales. Ajá. Todo animal vuela. Esto es falso. Porque pues, hay unos que no vuelan. Pero si yo digo que algunos animales no vuelan, esto es verdadero. Ajá. Ningún animal es ave. Esto es falso. Algunos animales son aves. Esto es verdadero. Ningún ave es felino. Esto es verdadero. Pero si yo digo que algunas aves son felinos, esto es falso. Aquí nada más ustedes fíjense que en nuestro cuadrito, cualquier proposición que ustedes tengan aquí, si esta es verdadera, la de hasta acá va a ser falsa. Si esta es verdadera, la de hasta acá va a ser falsa. Si esta es falsa, la de acá va a ser verdadera. Si esta es falsa, la de acá va a ser verdadera. Es decir, estas sí no pueden ser iguales con el mismo o la misma propiedad fundamental de verdad o falso al mismo tiempo. Una es verdadera y otra es falsa, o al revés. Ajá. Entonces esas son las 4 reglas de, las 4 formas, en como los 4 tipos de relación que tenemos entre estas. Ajá. Ahora, a ver si me alcanza el tiempo, porque me quedan creo que como 2 minutitos. Por ejemplo, vamos a acomodarlos aquí. Todas las aves son ovíparos. Universal afirmativa. Ninguna ave es ovíparo. Universal negativa. Algunas aves son ovíparos. Particular afirmativa. Y algunas aves no son ovíparos. Particular negativa y perdón. Esta y esta no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. De la verdad de esta se sigue la verdad de esta. Estas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, ni falsas al mismo tiempo. Ajá. Aquí todas las aves son ovíparos, es verdadero. Si yo digo que algunas aves son ovíparos, también es verdadero. Ajá. Yo aquí les decía, aquí no se me confundan. Si yo digo que algunas aves son ovíparos, no estoy diciendo que las otras no. Es como lo que yo les decía. Si yo les pongo aquí que los buitres son ovíparos, los buitres, digo, aunque sea universal porque me refiera a todos los buitres, si comparamos todos los buitres con todas las aves, pues obviamente tiene mayor universalidad todas las aves que todos los buitres. Ajá, entonces a eso me refiero con que algunas aves. No me estoy refiriendo a que algunas no. Ajá, entonces los buitres son ovíparos. Ajá. Porque aquí sería falso, porque es como si yo dijera los patos no son ovíparos, o las guacamayas no son ovíparos, o los faisanes no son ovíparos. Ajá. Entonces, vamos con otro ejemplo. Ajá. Si yo digo que todas las plantas realizan la fotosíntesis, es verdadero. Ninguna planta realiza la fotosíntesis, es falso. Algunas plantas realizan la fotosíntesis, es verdadero. Algunas plantas no realizan la fotosíntesis, esto es falso. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Con algunas plantas, por ejemplo las ceibas, realizan la fotosíntesis. Ajá. Entonces, si se fijan, aquí nosotros lo podemos ir acomodando. Ajá. Bueno, o sea, dependiendo de si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Otro ejemplo. Y con esto, o sea, si ustedes le ponen así, van a ir viendo que sí se cumplen las reglas. Ajá. Si yo digo que todas las personas sufren discriminación,
es falso. Pero si digo que ninguna persona sufre discriminación, es falso. Si digo que algunas personas sufren discriminación, es cierto. Y si digo que algunas personas no sufren discriminación, también es cierto. Estas pueden ser falsas al mismo tiempo y estas pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Esto ustedes lo pueden comparar con las reglas que ya vimos y ya se me va a acabar el tiempo, pero así le pueden hacer ustedes también con su cuadrito de oposición. Ajá.